y Rómulo Mucho, puesto en el Ministerio de Energía y Minas, le da confianza al mundo de los inversionistas. Se dice siempre que no hay nadie indispensable, ¿no? Se lo puedo decir yo, porque viví una experiencia muy particular. El año 99 renuncio, ¿no?, a América Televisión cuando era conductor del programa largamente más exitoso de la historia del periodismo televisivo en el Perú, que era la revista dominical. Y yo pensé, pues, que era irreemplazable. A la semana siguiente estaba Laura Bozzo en mi horario haciendo el mismo rating que yo. Entonces, dura lección que me dio la propia vida, ¿no? Pero Jorge Basadre dice en El azar, en la historia y sus límites, donde habla del rol de los individuos y de cómo en determinadas circunstancias las decisiones o el papel de los individuos pueden ser absolutamente relevantes para determinar el curso de la historia. Un general tomando una mala decisión puede hacer que una batalla se pierda o se gane, por ejemplo, ¿no? O un médico, para llevar la cosa a un tema más cotidiano, por un error en un diagnóstico, en un tratamiento, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona. Y digo esto por una persona que se llama Rómulo Mucho, a quien conozco hace años y a quien le tengo un profundo respeto, porque ha sido hijo de la educación pública en el Perú, estudió en un colegio fiscal en Puno, estudió la primaria y la secundaria en un colegio público en Puno, estudió en la Universidad Pública del Altiplano, se trasladó luego por su capacidad extraordinaria como estudiante a la Universidad Nacional de Ingeniería y finalmente terminó becado en las mejores universidades del mundo y se convirtió en un referente no para el Perú, para Latinoamérica. Es sin ninguna duda uno de los ingenieros de minas más respetados en el mundo hoy. Y este señor, que ha sido pieza clave en la organización del evento anual Perú Min en Arequipa, es hoy el ministro de Energía y Minas. Y en medio del marasmo, el desorden, la falta de perspectivas, yo creo, porque lo conozco, que Rómulo Mucho tiene claro lo que hay que hacer. Y que eso abre una lucecita de esperanza, en el sentido de que la minería es nuestra principal fuente de ingresos. Pero además tenemos un tremendo problema con Petroperú, que va a estar bajo su responsabilidad. Y por el otro lado tenemos la extraordinaria potencialidad del gas natural. Y yo creo que si Rómulo Mucho hace lo que él sabe que se tiene que hacer en el Perú, las cosas pueden cambiar, por lo menos en ese aspecto, que es tan trascendental, ¿eh? O sea, si logramos que la minería se reactive en el Perú y que se haga lo que hay que hacerse en este sector, podemos tener esperanza en que todo lo demás también puede cambiar. Y yo quiero rápidamente, porque mañana vamos a tener, si todo sale bien, una conversación extensa con él, porque es tan importante lo que puede pasar desde el Ministerio de Energía y Minas. Primero, hay que ganar la confianza de los inversionistas del mundo entero. Y Rómulo Mucho, puesto en el Ministerio de Energía y Minas, le da confianza al mundo de los inversionistas. Pero tiene que durar, pues, ¿no? No lo van a poner 3 meses, 6 meses, como pasa con los ministros en el Perú, con suerte 1 año. Se necesita continuidad, no solamente de las personas, sino de las estrategias y las políticas. Entonces tenemos que convencer a los inversionistas que confíen en este país con una inestabilidad política tan grande, porque la minería es importante para todos más allá de nuestras diferencias y en eso todos vamos a estar de acuerdo. Porque creo que no hay nadie que se atreva a decir en el Perú no queremos la inversión internacional para explotar nuestros minerales. La discusión es otra. La discusión es en qué condiciones la damos. Y ya a estas alturas, yo creo que nadie en su sano juicio
puede decir que la gran minería, no solo en el Perú y en el mundo, se somete a estándares controlados, además internacionalmente, Exitosa. de respeto al medio ambiente, de cordialidad en las relaciones con las comunidades, es decir, de respeto a las zonas de reserva natural o arqueológica. Es decir, hay reglas de juego para la minería internacional, para la gran minería que se cumplen en el Perú. Pero el problema para nosotros no es ese. El problema es que hemos estado trayendo inversionistas, sacando el mineral y exportando piedras. ¡Piedras! Y lo que necesitamos es procesar el mineral. Y es una vergüenza que nos hayamos gastado 6.500 millones en Petroperú, en la refinería de Talara, para hacer una refinería a todo meter con los españoles cuando no tenemos petróleo. Tenemos que importar el crudo para poder procesarlo. Es ridículo. Ese billete había que meterlo en refinerías de eso que sí tenemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos cobre, tenemos plata, tenemos oro, tenemos molibdeno. Es decir, ahí debía estar el dinero. Entonces, una de las tareas de Rómulo Mucho no es solo convencer a los grandes inversionistas que vuelvan a traer su billete al Perú, sino que ahora el negocio incluye las refinerías y el proceso de industrialización que tiene que empezar en el Perú, porque además tenemos el puerto de Chancay. Decirle a los inversionistas de negocio para ustedes. No tienen que trasladar el mineral al otro lado del mundo para procesarlo cuando pueden empezar el procesamiento acá. Y esa es la primera tarea que tiene Rómulo Mucho. Que la inauguración de la operación del puerto de Chancay vaya de la mano con el anuncio de que ya se empezaron a construir las refinerías de minerales que el Perú necesita. En segundo lugar, Rómulo Mucho tiene que resolver problemas con las comunidades. Y las tiene que resolver igual que con los grandes inversionistas de largo plazo. Exitosa. No puede haber una minería como principal fuente de ingreso estable, segura y de largo plazo si no se logra un acuerdo y un encuentro con las comunidades. Y no hay otra manera que hacerlos partícipes de los beneficios. Tienen que ser socios. Si abajo de tu tierra hay mineral y tú vives arriba, tú eres socio del negocio. Tú eres socio. En otros países serían los dueños de la concesión. Acá lamentablemente no es así y no se han hecho los procedimientos que debieron hacerse de la manera adecuada, pero ya estamos montados en el caballo. Ya no hay manera de retroceder en lo actuado. Entonces encontremos soluciones inteligentes para que las comunidades sean socias de los negocios mineros que se hagan. Pero hay un tercer problema. No puede ser, porque Rómulo Mucho fue uno de los inventores del canon, lo cual habla bien de él, porque ¿qué era el canon? Una preocupación porque el billete que entra en la minería sirva para resolver los problemas de la gente. ¿Y qué hicieron con la plata del canon? Se la chorearon, pues. La malgastaron. Miles de millones han entrado por el canon. ¿Y dónde está la plata cuando no hay colegio, no hay postas médicas, no hay carretera, no hay servicios básicos, no hay inversión en el futuro de cada región más allá de la minería? Porque algún día el mineral se va a acabar. Entonces, ese es un reto. ¿Cómo diablos vamos a hacer para que el dinero que entre por los impuestos, por el canon o por lo que fuera, se utilice real y efectivamente para resolver los problemas de la gente? Y para eso va a haber que articular de alguna manera un proceso de reforma del Estado, hacer fideicomisos donde esté el dinero, hacer el listado de las obras, los plazos de las obras, simplificar los procedimientos y poner a hacer y empezar a hacerlas. Eso es un problema que tiene Rómulo Mucho. El otro es el de la minería informal, que es bien fácil y Rómulo lo sabe, hay que formalizar, pues. Hay que formalizar, que es lo que no se ha hecho durante décadas. ¿Por qué? Porque pierden los pendencieros de cuello y corbata que le compran el mineral a los productores informales e ilegales, lo formalizan y lo exportan al mundo y se hacen millonarios. Y miran mal y les apestan los mineros informales cuando los están exprimiendo como buitres, ¿no? Y ganan los coimeros, los que viven de que es informal, pues entonces tiene que pagar para pasar, ¿no? Y no les conviene a los delincuentes porque las principales víctimas en las zonas de explotación de pequeña minería informal, ilegal y artesanal, las principales víctimas de la banda de delincuentes son estos mineros. Ellos no son los delincuentes.
Ellos son las víctimas de los delincuentes. Y ese es un tema, y va a tener que agarrar Rómulo mucho al toro por las astas. Y en el caso de Petroperú, lo dijo César Gutiérrez acá, por Dios, deben 8.000 millones de dólares, su patrimonio es 2.000 millones de dólares. ¿Qué se hace en cualquier empresa privada del mundo, incluso pública? Te declaras en insolvencia. No sigues chupando de la teta del Estado, denme 1.000 millones más, garantíceme 500 millones más, ahora necesito 1.200 millones, no se pasen, ¿hasta cuándo? Tienen que ser una empresa eficiente y para eso tienen que vivir su realidad. Y la empresa tiene que ser declarada en insolvencia. Y eso detendrá cualquier posibilidad de embargo y de pagos así casi punitivos y permitirá ordenar un proceso de pago de todas las obligaciones en 20 o 30 años, porque en el caso del petróleo esos plazos se pueden dar. Y habrá que cambiar el equipo de gestión porque los acreedores son los que van a tener que gobernar esta empresa. El principal acreedor, por si acaso, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces también hay que hacer cambios ahí en el Ministerio de Economía y Finanzas. Ojalá, no sé nada de Aristas, sino que tiene unas denuncias, pero ojalá que eso cambie también. Y por el otro lado, hay el tema del gas natural. Es decir, hay tantas cosas que se podrían hacer del gas natural. Por eso yo espero sinceramente, que le vaya bien a Rómulo Mucho. Que haga lo que él sabe que tiene que hacer, pero sobre todo que lo dejen hacer. Miren, Rómulo ha hablado, y con esto sí termino, de Tía María. ¿Ustedes creen que es posible resolver el problema de Tía María cuando les han dicho terroristas a los agricultores? Cuando sus dirigentes están en la cárcel acusados de cargos ridículos, como que son unos extorsionadores, como que son, o sea, es una vergüenza la manera como ha actuado la justicia en Arequipa en relación a los dirigentes del conflicto minero. Y ahí murió un montón de gente, no hay ninguno preso por esos asesinatos, porque fueron asesinados las personas que protestaban. Entonces, ¿quieren resolver el problema de Tía María? Yo les hago la pregunta muy simple que se la hice ese día que estuve en Cocachacra, los dirigentes, transmitiendo cuando todo el mundo los acusaba de terroristas, yo estaba transmitiendo con ellos, estos señores que de terroristas no tenían nada. Nada, eran agricultores, incluso de clase media. Y la conversación en determinado momento ahí es, ¿cuál es el problema? Que si la explotación minera va a afectar la vida del río. Y la pregunta que yo hacía, ¿por qué los propios agricultores, con sus propios recursos, contratan una consultoría internacional que les diga bajo qué condiciones el proyecto de Tía María y La Tapada puede funcionar sin afectar la vida del río y la agricultura en la que se vive en el Tambo desde hace décadas? ¿Por qué no le preguntamos eso a los especialistas y que no lo haga el señor González Rocha, que tiene fama de prepotente, que es el jefe de Jorge del Castillo, dicho sea de paso, ¿no? Que pasó de ministro a asesor del Grupo México? Mire qué bonito, ¿no? Ni que lo haga el gobierno, aunque la gente no confía, que lo hagan los propios agricultores, que recursos tienen para hacerlo, y que se haga ese estudio y que ese estudio nos diga, ¿va o no va? O sea, si el estudio garantiza que bajo determinadas condiciones podría ir Tía María sin afectar, ¿cómo se hará? No lo sé porque no soy un especialista. De repente sacrificar parte del proyecto y distanciarlo del río Tambo lo más posible para que no haya ningún riesgo de afectación. Yo no sé cuál es la respuesta, pero lo que sí sé es que ahí hay muchísimo mineral que no se está explotando, que la manera como se ha manejado es absolutamente irresponsable y hasta criminal, pretendiendo que a balazos podían imponer un proyecto minero, y que si se quiere resolver el problema, lo primero que tiene que pasar, es que los dirigentes salgan de la cárcel. Ojalá me escuche Rómulo Mucho. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú. 95.5 de la FM en Lima, estamos en el canal 34 de Movistar, todavía recuperándonos de la celebración de nuestros 13 años el día de ayer. Tuvimos un encuentro conmovedor, extraordinario realmente, extraordinario para celebrar lo que somos, que no necesito ni decírselo, porque ustedes lo saben.